Vale, nos vamos sentando. Parezco una teacher. Continuamos ahora con la última mesa de la jornada, dedicada a las reacciones alérgicas por picadura de minópteros. Nos acompaña la doctora Arantxa Vega, presidenta electa de la SEAIC, jefa en funciones recientemente del 12 de octubre, y una de las especialistas que más ha contribuido en el desarrollo de guías y protocolos en alergia a minópteros. Adelante, Arantxa. Nos hablará sobre todo de aspectos importantes para nuestros pacientes, diagnóstico y manejo de las reacciones alérgicas. Cuando quieras. Tienes. Sí. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias a todos los de la organización, especialmente a Paula, que ha trabajado mucho. Yo voy a hablar me han pedido que hable del diagnóstico y manejo de una manera, digamos, sencilla. Estos son mis conflictos de interés y aunque ponga que trabajo en el 12 de octubre, llevo una semana. Yo toda esta experiencia la he vivido en el Hospital de Guadalajara, que es una zona apícola y preferentemente rural. Nosotros no tenemos velutina, no ha llegado a Guadalajara, aunque la gente la ve todos los días, pero les decimos que no son velutina. Y lo que sí tenemos mucho es muchos apicultores y muchos alérgicos al veneno de abeja. Nuestra relación con las abejas tiene más de 8000 años y prueba de ello es esta pintura rupestre que se titula o la llamaron La Recolectora, que está en la Cueva de la Araña, no muy lejos de aquí, en la Comunidad Valenciana. Con lo cual es normal que nos piquen las abejas y las avispas. De hecho, hasta el 95% de los adultos, si levantáis la mano, ¿cuántos de aquí habéis recibido una picadura a lo largo de vuestra vida? Pues como veis, yo puedo levantar la mano. Casi todo el mundo en la edad adulta ha recibido alguna picadura. La buena noticia es que solo un 10% presenta una reacción alérgica, que en la mayoría de los casos es leve, que no tiene importancia ni requiere más allá de un tratamiento sintomático. Pero también es cierto que a nivel europeo la alergia a veneno de abejas y avispas es la primera causa de anafilaxia, es decir, de una reacción alérgica grave en población adulta a nivel europeo. En un estudio europeo que se registran las anafilaxias que se producen en un montón de países de la Unión Europea, es la primera causa. En España es la segunda causa en adultos y la tercera en niños. Esto es la población general, pero bien es cierto que tenemos una población más especial, como pueden ser los apicultores, que están en contacto, es decir, sería una enfermedad profesional, por así decirlo, ¿no? Porque hasta más del 30% se hacen alérgicos al veneno de abeja y se hacen alérgicos cuando llevan un tiempo y sobre todo cuando son picados pocas veces al año. ¿Cómo nos hacemos alérgicos? Pues someramente, digamos que teniendo un contacto estrecho e intermitente. Es decir, si nos picase una abeja todos los días, es muy difícil que nos hiciésemos alérgico. Si nos pica una abeja 4, 5, 6, 10 veces al año, tenemos más posibilidades de hacernos alérgico. ¿Por qué? Porque fabricamos anticuerpos. Nuestro sistema inmunológico está programado para fabricar un tipo de anticuerpos, esto de una manera breve, ¿no? Un tipo de anticuerpos que simplemente indican contacto. Está preparado para que aquello que nos es extraño, como puede ser un alérgeno de abeja o un alérgeno de polen o un alérgeno de un alimento, está preparado para tolerarlo, porque no es algo, es extraño al cuerpo humano, pero no es algo dañino per se. Pero ocurre que podemos fabricar otro tipo de anticuerpos que en vez de
asociarse a un contacto, a una tolerancia, pues lo que hacen es alertar de un peligro innecesario. Es decir, tratan el alérgeno como si fuese algo peligrosísimo, provocando una reacción en el cuerpo que es la reacción alérgica. Como decía la doctora Vidal, no nacemos alérgicos, podemos tener una predisposición, nos hacemos. Entonces, cuando alguien te dice, es que no sé si soy alérgico, ¿ha tenido usted algún problema? No, entonces no lo es. Porque para ser alérgico tiene que tener síntomas. Si no tiene síntomas, no es alérgico. Porque normalmente cuando tenemos un contacto con un alérgeno, como puede ser el veneno de una abeja, pues nuestro sistema inmunológico puede fabricar anticuerpos, anticuerpos del tipo IgE. Y a eso lo llamamos sensibilización. Y de hecho es muy habitual que los apicultores estén sensibilizados. Si se hace una extracción de sangre a apicultores, es normal que tengan IgE específica frente al veneno de abeja. Esa IgE específica puede estar circulando en la sangre o puede unirse a unos receptores que tiene, que son propios de ella, en unas células que tenemos en el cuerpo humano que se llaman mastocitos. Estos mastocitos son las células, digamos, de nuestro sistema inmunológico que reaccionan de manera innata, por así decirlo. Y uno puede tener la IgE puesta en los mastocitos y no pasarle nunca nada, nunca tener ninguna reacción alérgica ni nunca tener síntomas. Pero también puede suceder que en un momento dado, que en el contacto 2, 15, 25 o 500, el alérgeno, es decir, el veneno, se una a los receptores de dos IgEs que estén juntas y el mastocito libere todas las sustancias. Y esas sustancias son las que van a producir la reacción alérgica, es decir, las que van a producir todos los síntomas que va a presentar el paciente. ¿De qué depende? Pues como hablaba antes, del contacto, del número de picaduras que uno recibe al año. ¿Por qué? Porque si uno recibe pocas picaduras, tiene bajo riesgo y se ha visto que apicultores que reciben más de 200 picaduras al año no desarrollan alergia, mientras que los que reciben pocas, y por ejemplo la población aquí más típica son los apicultores aficionados o los familiares de apicultores, que no suelen estar en el colmenar a diario, pero que en las épocas que hay mucho trabajo pues van a echar una mano y esos se pueden hacer alérgicos en un porcentaje importante. Pero no solo son los apicultores, y de hecho aquí hay otras profesiones pues, que están también en la mira, ¿no? Que, como pueden ser la gente que trabaja al aire libre, como la gente que trabaja en la construcción, o la gente que trabaja en jardinería, los camioneros, que puede parecer una tontería, pero normalmente van a una velocidad baja con las ventanillas abiertas, y luego, pues, agentes forestales, bomberos, sobre todo los bomberos que trabajan más en zonas rurales, e incluso los electricistas, porque, por ejemplo, el Polistes, que es muy frecuente en la zona centro y sur de España, hace nidos en sitios pequeños como pueden ser y tiene predilección, por ejemplo, por, como veis ahí, por farolas o por fuentes de luz. Hablábamos de la diferencia entre una reacción tóxica y una reacción alérgica. Una reacción alérgica puede ocurrir con una sola picadura, que parece algo absolutamente banal y puede que nos pique una abeja o una avispa, nos pica con dolor, a diferencia de los mosquitos. Cuando dice, es que no sé si me picó, pero no noto el picotazo, no, pues no le ha picado una abeja ni le ha picado una avispa, porque eso duele. Un mosquito no duele. Entonces, puede que no tengamos ningún solo síntoma con la picadura, puede que tengamos una reacción local, leve, en la zona de la picadura. A veces esa reacción local es muy amplia y puede afectar toda una extremidad, y sobre todo en los niños, puede incluso afectar dos articulaciones o podemos tener una reacción generalizada. Una reacción alérgica generalizada puede afectar, por definición, afecta lejos del lugar de la picadura. Es decir, puede que le pique en una mano y se le hinche la cara. Es decir,
Si se le hincha la mano sería una reacción local. Si se le hincha la cara es una zona distante al lugar de la picadura y estamos hablando de una reacción generalizada. La reacción puede ser solo en la piel, con hinchazón, con urticaria, con ronchas en la piel, o puede afectar al resto del cuerpo, a otros órganos. Puede producir dificultad para respirar, puede producir estornudos, conjuntivitis, dolor abdominal, vómitos, mareo, pérdida de conciencia e incluso parada cardiorrespiratoria. Y normalmente, cuanto más grave es la reacción, más inmediata es. Las reacciones más graves se suelen dar en los primeros 5 minutos y habitualmente en menos de 3 minutos. Las reacciones locales, muchas de ellas, sobre todo las locales extensas, son reacciones que suelen aparecer al cabo de varias horas, de 4 o 6 horas, y que van creciendo en las siguientes 12 horas y duran varios días. Esto ocurre con una sola picadura, pero, como comentaba antes, cuando recibimos muchas picaduras, lo que tenemos es un efecto tóxico. Hasta 50 picaduras, y aquí hablan de picaduras de abeja, que son las que yo no sé, no he logrado averiguar la cantidad exacta de veneno que inyecta una velutina por picadura, porque una abeja inyecta entre 50 y 100, 140 puede llegar a inyectar, pero una véspula o un polistes inyectan 15, o sea que la diferencia es abismal. Y dicen que la velutina inyecta más que una avispa común, pero claro, de 15 microgramos que inyecta una véspula a 100 de una abeja, y la abeja es más chiquitita, pero inyecta mucho más veneno. Digamos que lo que se ha visto con picaduras de abeja, que son las que más veneno inyectan por picadura, es que hasta 50 se toleran bien. Pero por encima de 50 y sobre todo por encima de 200 hay un efecto, una reacción tóxica, porque el veneno tiene una serie de sustancias enzimáticas, quiere decir que rompen parte de las células del cuerpo humano, rompen nuestros glóbulos rojos, rompen nuestros tejidos, las células del riñón, hígado, etcétera, y producen una reacción, como ha comentado la doctora Vidal, que es una reacción tóxica, que no suele ser inmediata. La persona se empieza a poner mal y normalmente acaba en la UBI de un hospital, mientras que el alérgico se pone mal muy pronto, se pone mal en menos de media hora y cuanto peor se pone, el tiempo es más corto, a veces, pues eso, en los primeros 5 minutos. Entonces, una reacción tóxica, los alergólogos no la tratamos, la tratan pues, los servicios, los médicos de servicios de urgencias o de UCI, o incluso de diálisis, que a veces hay que dializar por el fallo renal. ¿Y cómo sabemos qué reacción va a tener un paciente? Es decir, no tenemos ninguna prueba que nos diga a priori, cuando vemos a una persona, si se va a hacer alérgico o no se va a hacer alérgico. Jugamos con posibilidades. Jugamos con que si está más expuesto de una manera intermitente, tiene más riesgo, pero también dependiendo de qué le ha pasado anteriormente. Por ejemplo, habéis levantado muchos la mano cuando he preguntado si os había picado alguna abeja o alguna avispa. Si yo pregunto, ¿a cuántos de los que os ha picado no os ha pasado nada? ¿No habéis tenido ningún tipo de reacción? Levantad la mano. Vale, yo la puedo levantar también. Bueno, pues tenemos un 17% de posibilidades de tener una reacción alérgica generalizada en una próxima picadura. El riesgo cero aquí no existe, solo cuando están vacunados. Pero ¿cuántos han tenido una reacción local? Es decir, ¿se les ha hinchado un poco la zona? Pues está en torno a un 15, casi menos. Hay un estudio que lo pone en el 24, pero no es muy fiable eh, porque no está identificado bien el insecto de la picadura. Se dice que incluso una reacción local tiene menos probabilidades que una reacción, que el no tener reacción. Es decir, por tener una reacción local no tenemos más riesgo. Pero ¿qué pasa? ¿Alguien ha tenido una urticaria cuando le ha picado?
2 personas. Pues el riesgo de aquí aumenta entre un 20 y un 40%. El riesgo es más alto en adultos. En niños el riesgo es diferente. ¿Y alguien ha tenido una reacción generalizada? Es decir, además de la piel, ha tenido dificultad para respirar o mareo. Pues espero que estéis vacunándoos. El riesgo está en torno a un 70%. Es decir, un riesgo alto. Cuando diagnosticamos a un paciente tenemos herramientas de la historia clínica, es decir, el interrogatorio que le hacemos al paciente sobre dónde vive, en qué trabaja, a qué se dedica, cuándo le picaron, en qué parte, qué síntomas tuvo y sobre todo qué estaba haciendo cuando le picó, que eso es una pregunta muy importante. ¿Qué estaba usted haciendo cuando le picó la abeja o la avispa? En general la gente le puede llamar avispa a todo o le puede decir que era una abeja aunque sea una velutina. Normalmente, salvo que sea gente, un apicultor, por supuesto, te va a decir una abeja y puede incluso que te diga hasta el nombre de la abeja. Pero la gente en general no saben distinguir entre una abeja y una avispa, mucho menos entre una avispa papelera y una avispa común. Entonces, tenemos las herramientas de la historia, de lo que el paciente nos va a contar, y tenemos las herramientas del estudio que nosotros podemos hacer para buscar esa IgE específica que debería tener el paciente frente al veneno. La podemos buscar en la piel, la podemos buscar en sangre. Pero lo más importante, es decir, lo que nos define si tenemos que buscar algo o no tenemos que buscar nada, es esto: si ha tenido síntomas con una picadura y el riesgo que tiene. Primero los síntomas, porque si nos dice que no le ha pasado nada, ya hemos acabado, no hay que hacer absolutamente nada. Y dependiendo los síntomas que nos cuente, se me hinchó un poco el dedo, tampoco hay que hacer nada. Y luego el riesgo de exposición. No es lo mismo tener una urticaria con una picadura trabajando en el banco en el centro de la ciudad y no va al campo nunca, que si nos dice que es un apicultor, si nos dice que es un guarda forestal, si nos dice que es un agricultor, la situación es diferente. Solo se hace estudio cuando hemos tenido una reacción. Si no hemos tenido una reacción alérgica, no una reacción tóxica, no hay que hacer ningún estudio. Porque si hacemos pruebas cutáneas nos vamos a encontrar con que sí, mucha gente tiene prueba cutánea positiva. Hasta el 40% de la gente que ha recibido una picadura en las siguientes semanas tiene una prueba positiva. Y eso no nos dice absolutamente nada, per se. Y si hacemos un análisis de sangre, que también hay gente que dice, o le pide a su médico de cabecera que le haga un análisis por si acaso, porque es que me quiero dedicar a la apicultura y quiero saber si soy alérgico. No, sabrás si tienes IgE en sangre frente al veneno, pero es que hasta el 25% de la población podemos tener IgE en sangre frente al veneno, nos haya picado o no nos haya picado. ¿Por qué? Porque el veneno de abejas y avispas tiene una serie de componentes que no tienen relación con tener síntomas, pero que aparecen, por ejemplo, en los pólenes o aparecen en alimentos, que aparecen en otros sitios. Y entonces te va a dar una positividad que no es por el veneno en sí, sino porque tiene un componente que está en muchos sitios y que es como ruido, no es lo que produce la alergia, es un ruido, emborrona todo. Entonces, una vez que hacemos la historia, que el paciente nos cuenta que ha tenido una reacción y que pensamos, hay que estudiarlo, hay que ponerle un remedio a esta persona, más allá de tratarle la reacción cuando la ha tenido, tenemos que buscar los culpables. Estos suelen ser los culpables estándar a nivel nacional, que es la abeja de la miel, la Apis mellifera, la avispa normal o véspula. Aquí
tenemos normalmente Germánica y Vulgaris, hay algunas otras, y el Polistes. Y el Polistes que tenemos aquí, el mayoritario que hay en toda España, y alguno hay en Galicia, muy poco, pero alguno hay, es el Polistes dominula. También hay Gallicus, pero tenemos nuestros polistes, nuestras especies europeas. Pero también es cierto que en otros sitios y en otras circunstancias, y aquí ha llegado, pues hay otros insectos. Por ejemplo, en la gente que trabaja en invernaderos es muy importante el bombus, porque es el polinizador que se utiliza para los invernaderos. Entonces, esos trabajadores pues se van a hacer alérgicos al veneno de bombus. Y lo que hablábamos antes de tratamiento, pues se hacen, igual alguno era alérgico al veneno de abeja, que tiene similitud con el de bombus, pero hay otros que se hacen inicialmente alérgicos al veneno de abejorro porque es lo que les pica desde el principio. Luego hay zonas donde las vespas tienen mucha importancia. La velutina, pues ya se ha hablado hoy de su invasión y en los lugares que hay. La orientalis en el sur, que también se está expandiendo y se ha encontrado algún ejemplar aislado que ha debido viajar en algún camión o en algún sitio. Y también en algunos sitios la dolicovéspula. Y es importante identificar el insecto. Aquí puede parecer que son el mismo insecto, negro y amarillo, pero no tiene nada que ver el veneno de uno con el veneno de otro. Y tenemos que vacunarle frente al insecto que le ha producido la reacción. Para eso también es muy importante las circunstancias de la picadura. La pregunta de qué estaba usted haciendo cuando recibió la picadura. Porque si es un apicultor y nos dice que estaba en el colmenar, lo tenemos bastante claro, salvo que diga que le picó la velutina que se fue a comer las abejas. Pero digamos que notó que le picaba una abeja, la cosa está clara. Pero nos puede decir que estaba pues comiendo en el jardín, que habían hecho una barbacoa. Y entonces tenemos información, ¿no? Y este es un estudio que hicimos de ver qué picaba cuando estábamos comiendo y se vio que en zona en general, porque la velutina también se va a la proteína animal, a la carne o pescado o marisco, en general la mayor posibilidad cuando estás comiendo proteína, carne sobre todo, es que la que esté merodeando es una véspula. Un polistes nunca va a competir con la persona por un filete. La véspula sí. Entonces, si tú estás comiendo carne y ha ido un insecto a comerse la carne, va a ser una véspula con un 91% de posibilidades. O puede que nos diga que estaba trabajando en el jardín, y que vio un nido pequeñito como de papel con las celdas al aire. Y entonces estos nidos chiquitines, como veis, pues son los nidos que hace Polistes, que son bastante típicos y fáciles de identificar. Nosotros buscamos la IG específica bien mediante pruebas cutáneas, mediante pruebas en sangre. Medimos IG específica y lo podemos hacer frente al veneno total o frente a esos alérgenos propios del veneno. Algunos son comunes, pero otros son propios de cada veneno. Y con eso podemos tratar de identificar cuál es lo que llamamos el sensibilizante primario, es decir, el alérgeno que esa persona le está produciendo la reacción. A veces no logramos encontrarlo y entonces hacemos, como comentaba la doctora Vidal, hacemos otro tipo de pruebas. Es decir, cogemos el suero del paciente y lo incubamos con los diferentes venenos y vemos qué veneno se une a la IG específica del paciente y anula la detección. Y cuanto más se una y más anule la detección del veneno, quiere decir que es más sensibilizante primario y que posiblemente sea el veneno causante de todo el problema de la persona. Y nosotros medimos triptasa basal también en toda reacción alérgica, porque hay un grupo de gente que tiene una enfermedad o una condición, una mutación genética que les predispone o tienen más frecuencia a sufrir reacciones por picaduras de abejas o de avispas
que son los pacientes que tienen una mastocitosis sistémica y que a veces el único síntoma que tienen es que hacen una reacción alérgica grave, sobre todo pierden el conocimiento y no tienen síntomas en la piel cuando les pica una abeja o una avispa. Y esa gente necesita una protección de por vida. Entonces es muy importante tenerlos identificados y tratarlos, ¿no? El tratamiento tiene las medidas preventivas básicas, es decir, los insectos que nos pican son insectos sociales y pican por dos motivos. Uno, para defender sus crías o defender su alimento. Los insectos que no son sociales, que son especies aisladas, normalmente no tienen nada que defender y no nos pican. Por eso, la mayoría de las picaduras es cuando estamos cerca del nido, porque ellos tienen un área de seguridad y entonces te consideran un invasor, o porque accidentalmente, sobre todo con bolistes, tocas el nido porque está en lugares muy chiquitines, o en las colmenas, pues cuando vas a quitarles la miel o vas a quitarle o creen que están en peligro las crías. Cuando enjambran, eso lo saben los apicultores, ¿no? Un enjambre, cuando se va la reina con la mitad de la colonia a buscar un nuevo asentamiento, no tienen nada que defender, no tienen comida, no tienen crías y no pican. Por eso las fotos esas tan vistosas de una persona eh, absolutamente cubierta de abejas, no tiene por qué picar. Entonces, la primera medida es no acercarnos a los nidos, no acercarnos a los lugares donde esté asentado el insecto para que no nos pique. Y normalmente, pues no hacer que no noten que somos agresores. Luego, las que son carroñeras, como ocurre con la véspula o con la vespa velutina, pues están cerca de lugares donde hay basura, lugares donde se almacena alimento, donde entonces tampoco acercarse a esos sitios. Pero es muy importante en una persona que ha sufrido una picadura y que tiene riesgo de tener una reacción alérgica, porque ha tenido otra anteriormente, llevar la medicación de emergencia que le indicamos en la consulta. Llevar pues antihistamínicos, corticoides y, por supuesto, si ha tenido una reacción generalizada, llevar un autoinyector de adrenalina, no solo llevarlo, sino saber usarlo, porque a veces lo miran y nadie les ha explicado, se lo han mandado, lo han comprado y lo miran, pues eso, sin saber cómo se utiliza. También a los apicultores insistimos mucho para que usen protección y nunca vayan solos a las colmenas, porque además las colmenas no están en medio de la calle, las colmenas están en lugares por lo menos a 200 metros del lugar habitado. Si no recuerdo mal, es la normativa que tenemos a nivel nacional. Y muchas veces las colmenas están muy lejos de un lugar habitado. Si tienes una reacción, estás solo en medio de ninguna parte. Que lleven el teléfono móvil y que no vayan nunca solos. Y la adrenalina es básica. Es decir, la adrenalina es lo que salva a una persona que tiene una reacción alérgica grave. El tratamiento de emergencia, que como ves en la foto, se administra directamente por encima de la ropa y es muy fácil de hacer y en general, igual que hay desfibriladores en muchos sitios y que la gente debería estar entrenada en hacer la maniobra de Heimlich si alguien se atraganta, pues la gente debería saber cómo se usa un autoinyector porque es algo bastante sencillo. Y la buena noticia es que tenemos un tratamiento que cura, que es la inmunoterapia, que lo usamos cuando alguien ha tenido una reacción generalizada grave y sobre todo en adultos en reacciones generalizadas leves cuando tienen alto riesgo de picadura o mala calidad de vida. Y es verdad que hay gente que la situación, y no va paralela a la gravedad de la reacción, porque ha habido gente que ha tenido reacciones muy graves y vive feliz sin ninguna preocupación, y hay gente que ha tenido reacciones más leves y, sin embargo, ha dejado de ir a hacer actividades al aire libre, ha dejado de ir a comer
en terrazas con familiares o amigos porque tiene pánico a tener una nueva reacción. Eso, hasta que no pasas el cuestionario de calidad de vida, no eres consciente de lo mal que lo pasan algunas personas con este tema, ¿no? La inmunoterapia con veneno de abeja se empezó a desarrollar en los años 50 del pasado siglo. No se puede decir que sea algo de ayer por la mañana. Y empezó a hacerla esta mujer, que es la doctora Loveless, que además ella capturaba los ejemplares de abejas o de véspula, que era lo que tenía donde ella trabajaba, le sacaba los sacos de veneno y los inyectaba. La dosis era un saco, saco y medio, 2 sacos, y fue el primer tratamiento que demostró eficacia. Es uno de los tratamientos más eficaces en medicina, que puede curar hasta el 98% de las personas. Esto quiere decir que una persona ha podido tener una reacción muy grave, de casi morirse con una picadura, se vacuna, le vuelve a picar y no tiene síntomas, o igual tiene un síntoma menor de que se pone un poco rojo o similar, en la mayoría de los casos, lo cual es un gran éxito. Y el éxito se basa en 2 cosas. Una, en la elección del paciente al que tenemos que vacunar y del veneno que tenemos que utilizar. No solo que el veneno sea bueno, que sea un extracto con garantías, sino el veneno que haya producido la reacción. Y comentaba la doctora Vidal, los pacientes en Galicia, muchos habían tenido picaduras por véspula y luego al ser picados por Vespa velutina tuvieron reacción. Su sensibilización entró por véspula y ahora, sin embargo, tienen pacientes que han entrado por Vespa velutina. A los primeros posiblemente el veneno de véspula les valía y a los de ahora igual ya no les vale. Eso pasa, por ejemplo, con el veneno de abeja en gente que trabaja en invernaderos. Es decir, si una persona de la calle con un empleo normal es picado por abejas, no tiene reacción, y un buen día le pica un bombus y hace una reacción, posiblemente se hizo alérgico a través del veneno de abeja. Si se vacuna con veneno de abeja, normalmente le funciona y le protege. Si una persona trabaja en un invernadero y le pican inicialmente los abejorros y se hace alérgico directamente al bombus, normalmente no le sirve el veneno de abeja, porque se hace alérgico a otros componentes del veneno de bombus que no tiene el veneno de abeja o que tiene muy diferentes. Entonces, y lo que ocurre es que, por ejemplo, veneno de bombus en España no tenemos. Entonces, si queremos vacunar a una persona de un invernadero, la gente de Almería pues lo pide a través de medicación extranjera, porque sabe que el veneno de abeja no está protegiendo a sus pacientes. Entonces, es importante el paciente y el veneno que estemos usando. Esa es la primera premisa para que funcione. Y la segunda premisa es cómo lo administremos. Es decir, lo tenemos que administrar en el brazo de una manera correcta, en una dosis correcta y con un intervalo de tiempo adecuado. Y tenemos que vacunar a la persona entre 3 y 5 años y preferiblemente 5 años completos. Y si vacunamos un año, no nos sirve para nada. Si vacunamos 2 años, no nos sirve para nada. Le protegemos mientras se está vacunando. En el momento que paremos de vacunar, queda absolutamente desprotegido y eso lo tiene que tener muy claro la gente que se vacuna. Los requisitos, como os decía, tenemos que llegar a una dosis de 100 microgramos, que es la dosis estándar que ponemos con veneno de himenópteros, y mantenerlo durante 5 años. Normalmente la dosis la ponemos, hacemos una fase de inicio, no podemos poner 100 microgramos de golpe porque tendría una reacción alérgica importante y lo hacemos de una manera escalonada y una vez que llegamos a esa dosis, mantenemos durante el primer año dosis cada 4 semanas y vamos espaciando de manera que el segundo año hacemos dosis cada 6 semanas y el tercer, cuarto y quinto año hacemos dosis cada 8 semanas, cada 2 meses. Hay gente que ha tenido reacciones muy graves, que además están muy expuestos, o gente, como comentaba antes, que tienen una enfermedad asociada que es la mastocitosis. A esa gente
si suspendes la inmunoterapia, tienen un riesgo más alto de recaída, de volver a hacerse alérgicos. Entonces, a esa gente le solemos mantener a las mastocitosis más o menos de por vida o de forma indefinida y por ejemplo, a apicultores que han tenido reacciones muy graves, les decimos que mientras sigan en contacto con la apicultura, les mantenemos la inmunoterapia. A esa gente le podemos espaciar cada 12 semanas o cada 16 semanas, de manera que son, pues eso, 3, 4 pinchazos al año, que ya es mucho más cómodo para los pacientes. Y con esto obtenemos una protección que es a largo plazo, quiere decir que cuando pasan más de 15 años se asemejan a la protección al riesgo de la población general. Están protegidos durante mucho tiempo. ¿Cómo evaluamos la eficacia? Pues hay muchas maneras, no voy a hablar de volver a medir IG específica, etcétera, etcétera. La prueba oro, hoy por hoy, es la prueba de repicadura controlada, que consiste en coger el insecto y veréis que no tiene ni alas ni patas porque estamos en un hospital y si se me vuelan las avispas y las abejas, tengo al director en 5 minutos llamándome al capítulo y diciendo que a ver por qué he creado el pánico en la zona. Entonces lo que hacemos es repicar con el insecto vivo. El primero es una véspula que, como veis, se ancla. Si lo habéis visto antes, la véspula se ancla casi muy parecido a las abejas cuando repicas. Este es un polistes que hay que sujetarlo porque se mueven muchísimo. Y la tercera es una abeja que no solo hay que retirarla después de la picadura, sino que posteriormente, como veis, el aguijón se queda clavado y hay que retirarlo, ¿no? Entonces el paciente llega asustado con una cara de horror pensando que va a morir ese día, pero en el momento que le picas y ve que no le pasa nada, más allá de que le quede aquí un abón en el brazo, pues se siente totalmente relajado, porque una cosa es lo que tú le cuentas de que le vas a proteger y otra cosa que se lo demuestres ahí mismo. Para finalizar, solo comentar pues que efectivamente hay profesiones que tienen más riesgo de hacerse alérgicos a las picaduras y son todas aquellas o que contactan directamente con los insectos o que son profesiones al aire libre, que solo hay que hacer estudio, no tenemos estudios que nos digan quién se va a hacer alérgico. Tenemos que estudiar al que ha tenido una reacción, ver si esa reacción es una reacción alérgica, ver si está sensibilizado y frente a qué veneno, que coincida con el que sospechamos que le produjo la reacción, que si ha tenido una reacción alérgica generalizada debe llevar adrenalina consigo, súper importante, y no dejarla en el coche cuando va al colmenar, porque el coche no está, puede estar a más de 5 minutos y, como os he dicho, en menos de 5 minutos puede haber una reacción grave. Que tenemos un tratamiento altamente eficaz, que es la inmunoterapia, y que confirmamos eficacia con la prueba de repicadura que va a hablar la doctora Vidal. Quiero dar las gracias a todo el mundo por estar aquí y quiero dar las gracias pues tanto a mi grupo de trabajo de muchos años, hasta hace una semana en el Hospital de Guadalajara, al grupo de trabajo de la Sociedad Española de Alergia y al grupo de trabajo de himenópteros de la Academia Europea y, por supuesto, a los pacientes, que muchos de ellos son los que te enseñan, te dicen. Y la colaboración tiene que ser global, es decir, yo sé mucho de insectos porque me lo han contado los pacientes, porque eh, tenemos pacientes apicultores, tenemos pacientes veterinarios y porque cuando hay algo en el campo ellos te lo dicen. Y el primer centinela es el apicultor, el agricultor, el bombero, el guarda forestal, que te dice, hemos visto esto. Si nosotros sabemos lo que hay, nosotros podemos estudiarlo y nosotros podemos poner remedio y buscar, igual que se ha buscado un veneno para tratar a los pacientes alérgicos a Vespavelutina, pues habrá que pensar en la Orientalis, que también es la próxima vedette a entrar en esta liga
por el ranking mundial de picaduras y así siempre. Gracias. Muchas gracias, Arantxa. Para finalizar esta mesa, volvemos a contar con la doctora Carmen Vidal, que nos hablará de un tema bastante interesante y que creo que va a despertar mucha expectación, que es la técnica de repicadura controlada, pero con Vespa velutina, que viene ella realizando desde hace muchos años en Galicia. Cuando quieras, Carmen. Bueno, pues otra vez aquí, ahora para hablar de la repicadura. Esto sigue siendo la misma. Y como vemos, nos volvemos a ver las caras, pero en esta ocasión, a propósito, hemos tomado la determinación de llevar a la Vespa velutina al hospital. Y bueno, esta es una imagen de la doctora que ha puesto antes Arantxa, la doctora Vega. Y esta doctora no solamente hacía la inmunoterapia extrayendo los sacos, sino que, digamos que valiente, que ya en aquel momento, pues cogía los himenópteros y ya los agarraba con unas pinzas y picaba al paciente. Ahí lo veis. Y realmente, vamos, fue toda una innovadora, ¿no? Nosotros ahora, pues comparado con ella, de hecho ya pongo aquí, es admirable lo que esta mujer hizo en los años 50 y 60. Y nosotras, digo nosotras porque el Servicio de Alergia de Santiago somos todas chicas. Bueno, menos Jesús cuando viene, pero Jesús no sale el bolo. Y no éramos tan valientes, ¿no? como esta doctora para hacer este tipo de pruebas, por lo menos al principio, ¿no? Porque, ¿qué nos pasó a nosotros? Nosotros nos pasó que empezamos a leer esos artículos que os he comentado acerca de la toxicidad del veneno y entonces teníamos una preocupación extrema por la posible toxicidad. Entonces, claro, la gente nos decía, pues haced la prueba de la repicadura. Decimos, pero ¿cómo va a hacer la repicadura con un veneno que es tóxico y que no vaya a ser que le vaya a hacer daño al paciente? Porque claro, que si neurotóxico, nefrotóxico, la coagulación, todo, ¿no? Entonces, ese era uno de los problemas. Pero luego otro problema era, bueno, pero hombre, si yo cojo en lugar de coger el insecto, cojo el veneno y se lo inyecto al paciente y reproduzco la picadura, pues digamos con un pinchazo, pues será ya suficiente, ¿no? Pero es que sin que sepamos muy bien por qué, se han hecho intentos y esto no es posible. Hay que llevar al bicho, ¿no? Luego, claro, todo el mundo, es que el saco de la velutina es mucho más grande, tiene 4 veces el veneno y tal. Claro, pero nosotros no sabemos cuánto pica la velutina, ¿no? Igual que ocurría con la véspula, como has comentado, porque la abeja es más fácil, porque la abeja deja el aguijón ahí, entonces digamos que exprime, ¿no? su saco, pero la véspula te pica a ti, le pica al otro, va revoloteando, ¿no? Es un picaflor la abeja, ¿no? O la avispa, perdón. Y entonces, claro, decíamos, pues yo le preguntaba a una compañera que ahora ya está jubilada, Carmen Moreno, de en Córdoba, que tiene una experiencia muy amplia, y yo, pero ¿y cuánto tiempo hay que tenerlo ahí? Y decía, bueno, pues no sé, pues tenlo 5 segundos o tenlo 10. Nosotros normalmente tenemos entre 15 y 20. Y yo, bueno, pues a ver qué podemos hacer, ¿no? Después, claro, los insectos, ¿no? ¿De dónde sacamos la vespalucina? Yo ayer me quedé asombrada que tenéis aquí en el área sanitaria de Castellón a una doctora que va ella misma a buscar los bichos, ¿no? Yo, es admirable también. Nosotros, gracias a que tenemos a Jesús, y Jesús viene con todo el equipo, que luego os enseñaré, ¿no? Y además Jesús nos los identifica y nos dice, pues, si es una reina, si es una obrera, bueno, hasta le da de comer, en fin, de todo, ¿no? Y luego, claro, ¿dónde lo vamos a hacer? Porque las enfermeras se echaban las manos a la cabeza, ¿no? Decía, pero que me vas a traer el bicho aquí, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y entonces, claro, al principio dijimos, bueno, pues vamos a habilitar una sala especial para hacer esto. Vale, vale, pues a ver, habilitamos la sala. Y luego ya veréis lo que pasó, ¿no? Y luego preguntarle a los pacientes, ¿no? Porque, claro, la doctora Armise de mi servicio, pues no hace más que intentar reclutar a pacientes, pero
pero usted está loca, doctora, ¿cómo me va a querer volver a hacer esto? ¿Cómo voy a picarme? Y digo, no, pues que es la única manera que tenemos. Además, ella es muy dulce hablando, ¿no? No es como yo. Entonces ella, pero no, hombre, esto va a ser bueno para saber. Que no, doctora, que no. Entonces es muy difícil a veces encontrar candidatos. Por suerte, os contaré lo que pasó con el último paciente, que lo tenemos como un defensor absoluto de la prueba de repicadura y creo que nos va a ayudar a reclutar a pacientes. Bueno, entonces, basándonos en lo primero, ¿no? La toxicidad. ¿Qué fue lo que dijimos? Bueno, pues vamos a estudiar el veneno. Dejémonos de rollos. Vayamos a coger el veneno de la Vespa velutina y veamos si realmente tiene tantas proteínas tóxicas, ¿no? Porque habían hecho, es otro que he comentado antes, la transcriptómica, que no es lo mismo que la proteómica, ¿no? Entonces, en el Instituto de Investigación de Santiago, y gracias a Manuela Alonso y Susana Bravo, que tienen una máquina de proteómica fantástica que identifica las proteínas y las cuantifica, y gracias a Jesús, que le llevó las velutinas, pues allí se hizo la extracción. Aquí en la última imagen veis el saquito del veneno. La doctora Manuela Alonso extrae uno a uno los sacos, ya lo hace a una velocidad bastante considerable. Y entonces hizo el estudio de la proteómica y encontramos cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo que ese veneno pues sí que tiene algunas proteínas tóxicas, sí, efectivamente, alguna de la rana, alguna de alguna víbora, pero no en la cantidad en la que nosotros pensábamos y por lo tanto nos dio como mucha tranquilidad decir, bueno, oye, que vale, que sí, pero que debe ser que necesitas muchas velutinas para que te mate por toxicidad, como comentábamos antes, ¿no? Pero que no va a pasar nada porque le piquemos con una solo ejemplar de Vespa velutina. Vimos que la forma del saco de las obreras y de las reinas era distinto y la cantidad de veneno era distinta. Pero no solamente era distinta la cantidad, sino la calidad, el tipo de proteínas que tiene el saco de una reina es distinto al tipo de proteínas que tiene el saco de la obrera. De tal manera que, por ejemplo, en relación con estos alérgenos, las reinas tienen mucha hialuronidasa, que es un alérgeno para los alergólogos que estén por aquí, y sin embargo, los otros alérgenos más relevantes, la fosfolipasa o el antígeno 5, los tienen en más cantidad las obreras. Por lo tanto, bueno, encontramos detalles que fueron interesantes, tanto desde el punto de vista de la alergia como desde el punto de vista de la toxicidad. Y antes os comentaba que ellos habían identificado 298 transcriptomas que podrían ser equivalentes a proteínas. Las proteínas que nosotros encontramos fueron 228. Y como ponemos en el artículo, la razón de hacer esto no era otra que es que queríamos picar a nuestros pacientes. Y para picarlos, lo que nos parecía ético era comprobar primero que no les íbamos a hacer daño. Entonces ya decidimos enfrentarnos a la velutina. Una vez más, esto es inteligencia artificial y una vez más no me ha pintado bien a la velutina, ¿no? Pero bueno, no importa, para los efectos es lo mismo. Entonces, lo primero es, miramos a quien sabía, ¿no? Es decir, a todos nuestros compañeros en España que estaban haciendo estas pruebas de repicadura. Y vimos toda la técnica, tenemos vídeos que habéis elaborado de cómo se cortan las patitas. Mis adjuntas han ido a hacer los cursos de la repicadura y demás. Entonces dijimos, bueno, pues podemos hacer esto. Pero una vez más, pues parece que había cierto pánico, ¿no? Con la dichosa Vespa velutina. Y entonces se lo comentamos a Jesús y Jesús, que tiene muchas ideas, además de investigar así mucho, pues se le ocurrió este aparato. Y este aparato que le hemos dado por llamar Sting Ready, como está preparado para picar, pues es un aparato que tiene su aquel, ¿no? Es como una especie de jeringa, pero que se hace con una impresora 3D, que tiene una zona de stop, de tal manera que no aplastemos el bicho, ¿no? Pero nosotros podemos, el bicho nos lo trae metido dentro del Sting Ready y viene incluso a través de los agujeritos que tiene, que vais a ver ahora, pues él les da de comer y viene con su caja llena de velutinas, una velutina en cada Sting Ready, ¿no?
Bueno, entonces, esto es un vídeo en el que veis cómo él lo recoge